¿Cómo fue su mamá? ¿Cómo vivió la final? Mi mamá por televisión, mi papá después me contaba que era con la camándula en la mano, rezando, que no le vayan a aporrear al hijo y resulta que el hijo era el que aporreaba a los rivales. Exacto. Bueno, un saludo para todos, bienvenidos a La Zurda de Soto, este espacio que hemos creado para todos en nuestro canal de YouTube para que nos sigan, se suscriban y lo compartan con todos sus amigos. El día de hoy tenemos un gran invitado, campeón con el Once Caldas en el 2003, 2004 y 2010, verdadero ganador, una gran persona, un amigo al cual eh, lo considero gran jugador, gran persona. 26 años de amistad. Acá tenemos a Diego Arango. Bienvenido, Diego, a este también su canal. Muchas gracias por el tiempo, por acompañarnos y nada, la idea es que pasemos un rato agradable, que la gente conozca un poco más de Diego. Los que los conocemos, pues sabemos la calidad de persona que es. Así que bienvenido, Diego, aquí a la zurda de Soto. Bueno, Choli, muchas gracias, como te decimos de cariño, Choli. Y nada, muy contento con la invitación y espero poder pasar un rato muy ameno. Pues como se los había mencionado, nosotros llevamos una amistad entre 25 y 26 años. Lo conocí en Medellín, en el tiempo que me fui a jugar a las divisiones menores de Atlético Nacional, pero este es el programa para él. Así que cuéntenos un poco, Diego, un poco no, cuéntenos de qué barrio viene, la ciudad, su familia, cómo está conformada su familia, que queremos acercar este personaje a toda la gente. Bueno, Choli, vengo de la ciudad de Medellín, eh, barrio Itagüí, Santa María, donde mis inicios no fueron fáciles, porque en la época hubo mucha violencia, eh, donde pues tuve muchos amigos que escogieron un mal camino. Yo siempre me enfoqué y visualicé jugar al fútbol porque desde muy chico siempre tuve pues como ese deseo, además porque siempre ha sido el sueño de todos nosotros, los que venimos de barrios humildes, salir adelante para ayudarle a nuestros padres. Y nada, mis inicios no fueron fáciles, pero siempre enfocado y con la ilusión y el sueño siempre de poder lograr los objetivos que me trazaba y bueno, fui paso a paso logrando cada momento y nada, empecé a jugar desde muy chico, recuerdo que tenía 6 7 años, empecé en un semillero de fútbol del barrio, donde me destacaba, donde siempre trataba pues de dar el máximo de mi esfuerzo. Y ahí fue donde el maestro Alexis García me vio jugando y me llevó para la escuela del becado, porque pues para nadie es un secreto que la escuela de él es donde están chicos eh, de muy buen estatus social. Y bueno, yo no tenía pues esa posibilidad, me llevó becado, de ahí también tuve la oportunidad de conocer a David Ospina, que también salió de las escuelas del profe Alexis. Y de ahí pues ya hice mi proceso, no fue muy largo. Y de ahí pasé ya a divisiones menores de Atlético Nacional, donde conocí al profe Montoya, donde tuve el privilegio de conocerlo a usted, donde estábamos pues siendo muy pelados, muy jóvenes. Y nada, así resumidamente pues fue mi inicio. ¿Y su familia, cómo está conformada? Mi familia está conformada por mi padre, mi madre, que ya en paz descanse, y por tres hermanos más. Pues yo conocí a uno de ellos y pensé que eran gemelos, ¿o no? ¿Sí No, es así? nos llevamos un año. Mi hermano Víctor, Que yo lo confundía cada vez que me lo encontraba por ahí. sí, sí, bastante parecidos. La genética no se pierde.
pero sí, mi hermana Alejandra y mis otros dos hermanos, Víctor y Norbey. Cuando llega ahí a Atlético Nacional, em, ¿fue por un seguimiento del club o por la cercanía, perdón, que tenía el mismo profesor Alexis con Atlético Nacional? ¿Fue un seguimiento o fue recomendación del profe? Creo que fue un seguimiento, por lo que pues me di cuenta con el tiempo. Pues, yo traté siempre de destacarme y jugaba en los torneos competitivos de Medellín, la primera, ¿cómo se llama ya? La liga que es más competitiva. Entonces, el profe, pues obviamente por tener gente conocida en Nacional, por todos los años que él jugó ahí, me dijo, vámonos a probar y a potenciar todo este talento y ahí fue donde me llevó, conocí al profe Montoya y ahí pues como te dije hace un rato nos conocimos, conocí a Aquivaldo Mosquera, una cantidad pues de futbolistas que con el pasar del tiempo fueron surgiendo y consolidándose en el fútbol. De esos jugadores con los que compartimos, porque tuvimos la posibilidad de compartir, o con los que usted estuvo también, ¿cuáles alcanzaron a llegar a ser profesionales? Uf, muchos. No, recuerdo que Aquivaldo Mosquera, eh, David Ospina, Davio Ospina, Choronta Restrepo, aunque estuviera en el Medellín, en Selecciones Antioquia. A ver, así que recuerde. Freddy Hurtado. Freddy Hurtado, Mao Molina, no sé si recuerdas Molano, que era un volante 10 que Sí, jugaba sí, claro. toneladas. Lastimosamente no surgió porque vivía en las comunas y seguramente se desvió por el otro camino, pero era una máquina para jugar fútbol. Ormeis Maera. Ormeis Madera, el Mm. Quinsoto, que obviamente el que llegó más lejos de todos nosotros porque se mantuvo y se consolidó durante muchos años en Europa, entre otros. Eh, Ahí en Atlético Nacional, ¿cuántos meses pudo estar? Porque pues yo recuerdo que yo llegué en el 98 a Atlético Nacional y en el 99, más o menos en marzo, eh, yo llego al Once Caldas por pedido de Alexis García, que era el coordinador de nosotros en Nacional, y luego el Once Caldas lo nombró entrenador. Yo llego en marzo más o menos y usted al mes llega a Manizales también. ¿Cuánto tiempo estuvo jugando en Nacional? Porque no fue más del año, ¿o sí? Entonces, en realidad recuerdo que fueron por ahí 7 meses, no fue mucho tiempo porque, como usted lo dice, contrataron al maestro Alexis García acá al Once Caldas y pues obviamente él era el dueño de mis derechos de formación, me trajo a probar suerte acá a Manizales y donde pues tuve el privilegio y el honor de ganar tantas cosas acá. Ahí cuando llega a Manizales, ¿llega a una casa hogar o viene a una casa de familia o sus papás lo acompañaron y lo ubicaron? ¿Cómo fue ese cambio de ciudad? Nada, me despacharon en un bus Con la bendición. con la bendición. Yo recién creo que tenía 18 años o estaba por cumplir 18 años, siendo un peladito, primera vez que salía de Medellín. A una ciudad desconocida, una ciudad fríísima, que yo creo que en esa época Manizales era más fría. eh, y nada, llegué al barrio La Estrella, a una casa hogar. Ahí tuve también el privilegio de conocer a Walter Moreno, Qué donde Bogotá. conviví con él, Osvaldo Cañas, algunos de los chicos que en esa época también compartí acá en Manizales. La transición de la primera C, que fue la categoría donde estábamos, todo ese grupo que era el más cercano al equipo profesional, ¿cuánto tiempo pasó para usted llegar al equipo profesional? Pues mis primeros pasos los hice ahí en la primera C, no fue nada fácil, tenía que competir, había muy buen plantel, jugadores de Atlántico, jugadores de todos lados, donde uno también tenía que demostrar toda su capacidad, donde recuerdo que la cancha auxiliar era de arena,
Teníamos Sí. que madrugar a entrenar tipo 6 de la mañana que el Chiqui Londoño nos ponía a entrenar. Y nada, siempre pues como con los deseos de triunfar, de destacarme. Siempre fue muy aguerrido, muy fuerte. em, y nada, pues recuerdo que no duré un año estando ahí de pronto en divisiones menores cuando ya el profe Alexis me empezó a acercar. Recuerdo que usted fue uno de los primeros que él subió al equipo profesional. Ya estaba Roberto Bolívar, estaba Daniel Montoya, y ya el profe iba pues como acercando a Diego Arango, a Edwin García, el Soto ya estaba pues eh, hace rato ahí, y nada, pues eso fue lo que el tiempo pues como que pasó entre divisiones menores a dar el paso al equipo profesional. Yo creo que ese grupo que estaba en primera C, sí, éramos esos tres. Edwin García, lateral por izquierda, Diego volante y mi persona que éramos los que más acercaban en ese 99 al equipo profesional. Dificultades que usted encontró al entrenar con jugadores con experiencia, con más recorrido, eh, algo que lo haya marcado, cosas buenas o malas. Dificultades no, porque todo fue un aprendizaje. Y más cuando ya empecé a estar en un equipo tan consolidado, tan grande como lo era el Once Caldas en ese momento. Venía de disputar una final del fútbol colombiano como lo fue en el 98. Jugadores como Galván, Congo, el ídolo Juan Carlos Henao, jugadores grandísimos que estaban en ese momento en la institución, y uno llegar pues como un chico a tratar pues de buscarse y lograr un puesto, no fue fácil, pero siempre pues como enfocado y con el sueño de siempre triunfar. Digamos que tuve por ahí un tropiezo con uno de los referentes que fue Weimar Villegas en un choque, en un roce que tuvimos. Recuerdo bien que eso fue en el seminario, donde fuimos a un balón dividido y de pronto él no llevó él llevó la peor parte, y por ser referente, por ser capo, pues de pronto no le gustó mucho al que de pronto el pelado, el juvenil llegara pues a poner también su respeto, y fue donde por ahí nos cogimos y nos dimos unos cuantos golpecitos. Pues yo recuerdo mucho eso, pues porque es la pregunta, porque cuando nos subían al equipo profesional nosotros sentíamos, claro, la jerarquía, la experiencia, y también ellos querían marcar en cierto modo algún territorio, pues porque uno les iba a llegar a competir. Y uno encontraba que en las prácticas a veces le entran a uno diferente, que se lleva uno su puño, su patada. Y sí recuerdo perfectamente esa pelea. Inclusive después de esa pelea, creo que ya a nosotros tres, a lo que es Edwin, usted y yo, pues no nos tocaban ya tanto. Muchas gracias por eso. Porque de verdad sufrimos varias patadas y no fue fácil ganarnos como un lugar. Y por eso yo lo he defendido mucho, Diego, y lo puedo decir aquí, lo he defendido siempre en la calle. Porque pues uno escucha comentarios, le dicen a uno cosas, que Diego Arango, que lo otro, que esto, que en los partidos aficionados aquí en Manizales. Y yo, ese man, como fue desde esa época hasta hoy en día, lo que juegue, el man siempre ha sido así. Y el man no se le arrugó a nadie, no le quitó el cuerpo a nadie. Entonces, desde ahí, más que todo, usted se ganó un respeto ahí y fue, no era una acción para destacar, pues porque cuando nosotros llegábamos de muchachos al equipo profesional y hacíamos algo así, pues nosotros llevamos la peor parte. Nos trataban mal, nos decía algo el entrenador, inclusive nos devolvían a la primera C. ¿Es así o no? Completamente. Eh, a partir de ese momento,
usted ya tenía más contacto con el profesor Alexis García. Me imagino que en el Medellín no era tanto porque él tenía sus entrenadores. Consejo, alguna cercanía con el profe, qué le decía, eh, lo invitaba a seguir trabajando para poder ser profesional. ¿Cómo era ese, como ese diálogo, esa relación que tenía usted con el profe Alexis? Sí, tenía una relación relativamente bien. El contacto no era pues muy continuo, pero las veces que hablábamos me aconsejaba. Incluso hubo un momento acá en Manizales que me estaba agobiando mucho el frío. El clima me estaba afectando mucho y yo no, yo me devuelvo para Medellín, estoy aburrido. Y el profe pues me jaló las orejas, como se dice, me dijo, ¿a qué se va a ir a Medellín? El futuro suyo está acá, cambie el chip, cambie el pensamiento y verá que las cosas van a cambiar, van a mejorar. No es fácil para el futbolista tener que cambiar de aire, de ciudad, de dejar la familia, todo eso es difícil, pero ahí es donde cada uno tiene que sacar la personalidad, el carácter y por eso lo traje a usted acá, por su carácter, por lo que demostró en Medellín y yo quiero que usted triunfe, porque usted tiene potencial, tiene capacidades y quiero pues que usted dé lo mejor. Y entonces cuando él me habló así, como que me reaccioné y me di cuenta de que tenía que seguir y tenía que seguir dando lo mejor. ¿Y usted en algún momento le manifestó eso a su familia, lo que estaba viviendo aquí en Manizales? ¿O ellos no nunca supieron? Sí, yo hablaba con mi mamá, le decía pues que me estaba afectando mucho el clima, que los extrañaba, los amigos jalan mucho, Mm, entonces era un sí. cambio muy drástico de un momento a otro, pero pues uno tenía que escoger el camino el cual uno quería realmente, el logro y el sueño que uno quería era ser futbolista profesional. Y nada, seguí trabajando fuertemente, tratándome de ganar un puesto, un lugar y pasó el tiempo y así lo pude lograr. ¿Cuándo llegó ese momento del debut? El, de, En que me imagino que tiene la fecha presente. el debut, recuerdo que fue contra la América de Cali en el Pascual. eh, Creo que fue en el 99 finalizando o en el 2000, no recuerdo bien el año exacto, pero creo que fue entre esos 2 años. Y jugué el partido en el Pascual contra América. El equipo jugó súper bien, se ganó, fue el primer premio ¿Qué que tuve la recibió? oportunidad de ganar con el profe Javier Álvarez. Eh, Creo que él me dio la oportunidad de debutar, Entonces fue porque en el 2000. fue en el 2000, porque el maestro Alexis me había acercado y estaba ahí a punto, pero de la mano de él no tuve la oportunidad, pues como el debut, a él le salió otra opción o le rescindieron pues el contrato y se fue. Ahí fue cuando llegó el profe Javier Álvarez y él me dio la oportunidad. Y con el profe Javier, ¿ya usted permanecía en el equipo profesional o tenía que alternar con con la primera C, la competencia con la primera C, o ya estaba eh, fijo en el equipo profesional? No, siempre estuve con el profe Javier. Cuando la primera C estaba digamos, en fases decisivas, él a varios que nos tenía ahí en el equipo profesional, nos decía, vaya, refuerce al equipo de la primera C, entonces citaba a Walter Moreno, a Edwin García, a Diego Arango, usted sí ya estaba ya más consolidado, eh, pero sí, básicamente recuerdo que cuando eran partidos decisivos de la primera C, nos convocaba a jugar con ellos. De lo contrario, siempre estábamos pues ahí en el equipo profesional y como usted lo decía ahorita, Choli, ya nos habíamos ganado un lugar, un respeto con los muchachos y nada, todo se construyó con mucho respeto, con mucha personalidad, porque los muchachos, los más experimentados, nos veían ese talento y ese potencial que teníamos y de una u otra manera, digamos que los golpes, los puños, las patadas que nos tocó resistir en su momento de los experimentados, por el recelo que ellos manejaban,
por todo lo que se maneja en el fútbol. Digamos que nos sirvió para nosotros tener carácter y formarnos muy bien a la hora de lo que se nos venía más adelante en competencias internacionales y disputar partidos decisivos con futbolistas de alto vuelo a nivel mundial. Entonces todo eso nos sirvió. Ese campeonato del 2003, mm, ya usted venía consolidado en el Once Caldas. ¿Cuántos partidos más o menos ya lleva en esos 3 años antes de la liga del 2003? Choli, yo en el 2000, recuerdo que en el 2001 creo que alcancé a jugar por ahí 18 partidos. eh, Creo que en esa época el profe Javier Álvarez nos prestó a Walter Moreno, a Efraín Biafara y a mí a Río Negro a jugar con el profe Orlando Restrepo. ¿Eso en qué año fue? Pues, ¿2002? 2001. Creo que entre el 2001, primer semestre, creo, porque solamente fue un semestre, como para que fuéramos a madurar. Igual pues ya venían otras contrataciones y eso sirvió, porque jugar la primera vez es otro nivel, se corre más y le ayuda pues a uno como en ese momento pues por la juventud a madurar y a ir pues como mostrando otro carácter del cual de pronto, porque uno estaba, o los profes decían que uno estaba en la zona de confort, ahí esperando a ver qué, y me pareció pues que fue una lección importante, pues en lo personal lo digo porque aprendí mucho esa estadía en Río Negro, esos 6 meses jugando en la B, ya regresé y ya llegué pues como con más fortalecido, más madurito y ya empecé pues a jugar ya más seguido y ahí fue cuando ya contrataron al profe Montoya en el 2003. Él ya me conocía desde Medellín, de las divisiones menores con Nacional. Entonces ya tenía, digamos que una idea sobre mí y ahí fue ya cuando pues continué con el equipo y se lograron tantas cosas. ¿Cómo vivió ese momento en familia, con amigos? Lo acompañaron desde Medellín aquí en la final contra Junior. Sí, mis hermanos vinieron. Mi mamá pues no venía porque era muy nerviosa. Ella decía que entrar a un estadio donde hay tanta gente, que eso la asustaba, que ella prefería pues presenciarlo por televisión con mi papá, pero mis hermanos sí venían, estuvieron pues acompañándome. Después de creo 48, 50 años que el equipo pues no No era lograba un campeón. título y pues yo hacer parte de esa gran nómina fue un privilegio para mí ser titular, ser importante, porque pues le agradezco mucho al profe Montoya, que yo le digo que fue el papá futbolístico para mí, que me dio pues toda la importancia, tuvo toda la credibilidad, se la jugó por mí, a pesar de que siempre traían refuerzos del extranjero, jugadores de más nombre, con contratos grandísimos, y él siempre se la jugó por mí, y obviamente yo también dejaba la piel en la cancha primeramente por mí, por mi familia, por respaldarlo a él, a todo lo que pues él me entregaba a mí, toda su confianza, y nada, eso fue lo que sucedió. Y entonces, ¿cómo fue su mamá? ¿Cómo vivió la final? Mi mamá por televisión, mi papá después me contaba que era con la camándula en la mano, rezando, que no le vayan a aporrear al hijo y resulta que el hijo era el que aporreaba a los rivales. Exacto. El hijo era el pata brava, pero ella no identificaba eso. Entonces, no, fue una experiencia linda, bonita. Y nada, son anécdotas que siempre quedarán y La perdurarán llamó después del partido. en nuestra memoria. Sí, claro, la llamé, feliz, pues obviamente celebrando el título que le ganamos a Junior con el gol de Sergio Galván.
Entonces, no, muy felices por lo que representaba ese título. En el barrio una locura, fiesta, eh, todos los vecinos en la casa de mis papás, ¿no? Todo fue muy, muy, muy bonito. La familia sigue viviendo en el mismo barrio. Sí, en el mismo barrio, mi papá vive con mi hermano, pues ya mi hermana pues se casó y vive con su esposo, mi otro hermano igual. Mi madre pues ya está en el cielo y nada, aquí estamos. ¿Qué significa la Copa Libertadores para usted? Chole, la Copa Libertadores significa todo. Yo digo que es el torneo más preciado a nivel suramericano, y para muchos incrédulos, muchos escépticos, pues cuando iban a dar a Once Caldas, ni siquiera pasando la primera fase. Y pues yo estar en ese gran plantel fue un privilegio, fue un orgullo. Qué le dejó a usted? O sea, como jugador, como persona, ¿qué le dejó a usted haber ganado la Copa Libertadores? A mí me dejó un aprendizaje muy grande de que los sueños se logran con disciplina, con trabajo, con dedicación, porque uno lo visualizaba. Lo que pasa es que de pronto la gente era más escéptica, pero uno internamente uno sí visualizaba qué bueno llegar a la final por muchos factores, no solamente desde el plano del estatus que nos daba a cada uno, sino la parte económica. Entonces, todo fue muy importante. Nos íbamos enfocando. Recuerdo que, que todos en ese torneo del 2004, sin ser todos muy amigos, creo que siempre cuando salíamos a la cancha nos hacíamos matar, dejábamos la piel, porque obviamente, y pasan todos los equipos de fútbol, hay grupitos, hay jugadores que se llevan mejor con otros, pero dentro de la cancha siempre hubo un equipo muy sólido, muy, muy fuerte, que si pasaban a un compañero no me pasaban a mí. Recuerdo que Chusco y yo siempre hablábamos en el calentamiento, si me pasan a mí yo te lo entrego herido para que lo remates y viceversa. Entonces, eso era muy especial, ver al ídolo, a Juan Henao, convertido en el calentamiento, motivándonos, eso impregnaba. Sí. Él se enloquecía, Contagiaba. contagiaba, exacto. Entonces uno salía a la cancha como una fiera a dar lo mejor y pues tuve el privilegio de pisar canchas de fútbol a nivel suramericano, a nivel mundial, muy Con grandes, mucha historia. de mucha historia, como el Estadio del Santos, de jugó Pelé, Sao Paulo, eh, Boca Juniors. Recuerdo que en la final, ver en el palco a Diego Armando Maradona, provocando, incentivando pues todo su público y nosotros salir y ver pues porque para mí ese señor fue el ídolo desde muy chico y verlo ahí en persona, ¿no? Fue algo maravilloso. El fútbol es algo muy lindo que me dejó momentos que jamás me imaginé vivir. Dejando de pronto la final, el partido final aquí en Manizales, un partido que usted recuerde por su rendimiento o porque le pegó a alguien o, o porque hicimos en grupo un gran partido o algo especial. Dejando la final de un lado. Recuerdo que el partido contra Vélez Sarsfield en el Amalfitani fue el partido donde mejor me sentí, donde me liberé, donde, digamos, la presión la manejé a favor mío, tuve mucho contacto de balón, incluso en estos días puse el DVD y recordé ese partido y yo me miraba en la pantalla y uff, impresionante. O sea, Ahí ya cuántos partidos llevamos eso en fue en Copa fase, Libertadores. eso fue en fase de Fue, grupos mm, contra Vélez, que fue el único partido que perdimos allá en el Amalfitani. mm. Y ahí me sentí muy, muy cómodo, jugamos muy bien, a pesar de que pues, el resultado fue negativo. A la semana después vinimos acá a Colombia y les dimos de su propia medicina, les ganamos 2-0.
Mm, y 2-1. 2-1. Mm, Sí, recuerdo mucho ese partido y o 2-0. 2-0, Dos, creo que un gol de Galván. mm, dos, Fueron dos 2 son goles de de él. Galván, sí, Cuando él se está despidiendo para irse a a Estados Estados Unidos, Unidos. exacto. Y el de la final en la Bombonera fue algo único. No lo puedo evitar decirlo porque pues sí, fue un partido literal de final final y donde me comí la cancha y recuerdo que salí como segunda figura del partido al lado de Samuel Vanegas. Entonces, nada, un recuerdo bonito. Y ya hablando de la final acá, pues yo recuerdo la vuelta olímpica, había mucha gente. ¿Usted ahí a quién buscó o quién llegó ahí a la pista? ¿Familia? No, mis hermanos estaban en la grada. Ellos no tenían pues como acceso a bajar a la pista Sí. atlética. No, nosotros celebrando como equipo, como familia, que todavía no creíamos semejante hazaña, pues lograr semejante título y nada, todo fue muy, muy especial, muy bonito que se recordará para toda la vida. Y algo especial en el barrio, En el barrio, una locura. cuando fue a vacaciones. El único campeón en ese momento de la Libertadores era Nacional. Y Once Caldas era el segundo equipo de Colombia, pues lograr semejante título, pues fue una locura. Si en el campeonato local fue una fiesta en el 2003, dígame al siguiente año, 2004, fue una locura. Fue una locura. Cuando llegué de vacaciones, eso me recibieron con bombos y platillos. Sí, fue muy especial. Y nos adelantamos ahí un poco a esa final de Tokio. Eh, ¿Qué recuerda? Algo especial. Eh, Enfrentamos a un gran equipo. ¿Cómo vivió ese partido? El partido contra el Porto deja mucha enseñanza. Obviamente deja una cicatriz que pues jamás se borrará porque estuvimos a que 2 centímetros, donde Fabro le pegue 2 centímetros más adentro, pega en el palo y entra. Y éramos campeones del mundo. Eh, pero bueno, no sé si Dios, el destino o como lo quieran llamar, pues no era para nosotros ese título. Como lo escuché por ahí, no siempre se gana, pero dejan muchos aprendizajes, muchas enseñanzas. Y nada, estuvimos muy cerca. Lastimosamente no se logró, pero se aprendió. De ese equipo que usted diga, eh, porque habían jugadores de mucha experiencia ahí, que usted diga, un gran jugador, hablando del Porto, que usted recuerde. Del Porto no, me impresionó mucho, pues obviamente uno de ver en la televisión, uno ver a Pepe, que después llegó al Real Madrid, ver a Maniche, ver a prácticamente media selección Portugal. Y uno parado al lado de ellos para enfrentarlos, pues es algo único. Recuerdo como algo anecdótico que no todos salimos con guantes por el frío que estaba haciendo. Y el profe Montoya creo que mandó al utilero, no sé si a Miguel, dígales que se quiten eso, que eso es mostrar como el temor. Y esos otros manes grandotes, sin guantes, como que iban para la cancha lo que era. Y todos nosotros nos quitamos los guantes y vamos a jugar. Otra de las cosas, ellos salían con guayo de taco altísimo, nosotros con guayo, parche Goma. de goma. Exacto, que ellos acostumbrados pues y obviamente pues por ser europeos tenían otra forma de jugar o en cuanto a salir a la cancha. Y uno notaba todas esas situaciones, estar en los signos protocolarios, eh, darle la mano a Michel Platini, eh, a personalidades del fútbol tan importantes, pues yo decía, uy, esto es un sueño. En ver a jugadores tan competitivos en el Porto, sí, fue algo único
y un aprendizaje bonito. ¿Usted recuerda los días previos a esa final que nosotros todos los días practicábamos los penales? Claro, Choli, lo recuerdo mucho, o algunos que no voy a mencionar se lo tomaban en recocha, y no es que a mí no me toca patear, y recocha, y, y le tocó patear y la mandó allá a las nubes. Entonces, uno tiene que tomarse las cosas en serio y más en una final del mundo a nivel de clubes, porque fue la última intercontinental. En todo caso, nada, Sí. practicábamos, eh, porque pues, o sea, podía pasar, como evidentemente pasó, que nos íbamos a penaltis. Y Fabro, que era uno de los mejores que pateaba, A eso iba es yo. que Fabro era el que siempre pateaba y la metía allá en la cruceta de arriba. Pero ahí es donde uno siempre dice, eh, una cosa es con los muñecos a los lados y otra cosa es entrenando. La responsabilidad no es la misma. Y cuando le tocó ese compromiso, se le veía, yo recuerdo cuando veo el video, iba pálido a cobrarse penalti. Se le veía pues la ansiedad y el temor y bueno, ahí quedó el resultado. Pues Ni a más. eso iba yo, porque yo pues, recuerdo que ese man no fallaba. No fallaba nosotros que nos fuimos 12 días antes de esa final y todos los días practicamos. Y siempre Fabro, gol, gol, Era el gol. mejor, era el mejor. Yo no pude terminar los 120 minutos por una lesión que De la tuve. rodilla. Y yo en la línea, abrazado con los demás compañeros, yo ya estaba sacando una bandera que había llevado de Chole, yo Manizales. ya me había amarrado la bandera acá, en la cintura. Yo no es gol, porque es que él era el mejor. Sí, De hecho, recuerdo que él era el que iniciaba los penaltis, porque sí. él pateó tan bien en los entrenos que todos estábamos convencidos que él lo iba a hacer. Y él dijo, y fue algo como apocalíptico, no, yo defino con el quinto. Y le tocó el quinto y lo botó. Literal, exacto. Mm. Entonces, una vez se sorprende por muchas cosas, pero bueno, todo pasa por algo y Yo al día de hoy, yo no veo esos penales completos. Cuando a veces uno va por ahí como viendo pues en el teléfono, a veces sale eso, no sé por qué, porque yo ni siquiera le doy buscar, pero no hay capaz de ver. cuando estamos en el aniversario, normalmente suben en redes sociales muchos episodios pues, de la Copa Libertadores Pero del partido de Porto no. y los de Porto no, sí. Diego, ¿qué recuerdos le trae esta camiseta? Uf, Copa de la Paz, año 2005. Estábamos en Corea, enfrentando equipos de quilates. Jugaba Eso era dos grupos, creo. Era PSV, Lyon y un equipo local que también un equipo coreano fuerte, fuerte. bueno. No sé pronunciar el nombre ni me acuerdo, pero buen equipo. Y en el otro grupo, recuerdo que estaba Boca, Estaba Tottenham, Tottenham, Boca, exacto. y, y después miraremos quién más. Pero yo de esa copa eh, recuerdo que, o sea, de los partidos, personalmente lo digo, de los que yo me haya sentido bien jugando por fuera o internacionalmente, lógicamente sacando pues lo de Copa Libertadores, pero allá hicimos un gran torneo y enfrentamos, por ejemplo, a PSV, Lyon. De pronto usted que tiene un poquito más de memoria del Lyon, Sí, fue un torneo muy especial para todos nosotros. Recuerdo que nos faltó creo que un gol, fue por un gol que no por un pasó gol, ni siquiera por un punto, un gol que creo que Dairo se comió el gol más más increíble. insólito que se pudo haber comido él, Sí, porque hablando de él Dairo. es goleador, pues, Mm, él respira goles. mm. Y ese día el más fácil lo erró. Eh, nada, un partido muy competitivo, muy fuerte, donde pues, digamos que lastimosamente nos faltó pues la monedita para el peso, como se dice, para pasar a la otra ronda. Y en cuanto al Lyon,
partido sí muy luchado. Tengo una anécdota pues muy que recuerdo mucho. Estamos enfrentando a Michael Essien y a Diarra. Eran los dos volantes del equipo del Lyon. Y recuerdo, Choli, que Diarra te pega una patada muy fuerte. Y como yo estaba en el otro lado, tú y yo nos comunicábamos muy bien con la mirada, ya sabía cómo era la vuelta. Y en una de esas, yo veo que Diarra te casca, te pega, y usted me mira y me hace la seña. Entonces yo ya mismo la cogí y en una de esas, ¡pah!, le pego, le meto su zapatazo a Diarra, donde pues me hice sentir pues con rigor, y Diarra le hace la seña a Essien. O sea, como que no estábamos comunicando Había un cruce ahí un cruce, exacto. entre los cuatro. Un intercambio, exacto. Entonces, cuando yo casco a Diarra, Diarra le mira a Essien y me manda semejante búfalo. Y en una jugada, balón dividido, Uy, yo me acuerdo. yo voy con toda, pero yo voy con la intención de barrer el balón, y ese búfalo llega y se me para. Yo dije, me partió el fémur. Yo dije, no, el dolor impresionante. La pierna de ese man era así, eran dos mías. Impresionante, un búfalo. Y, y nada, en ese partido lo expulsaron a él por mala leche, porque se le dio la mala intención. Pero Recuerdo que ¿desde dónde fue el rayón? Porque yo no me acuerdo. el rayón aquí lo tengo, Cholo, todo el fémur. Casi me parte. Afortunadamente yo en esa época tenía, digamos, buena masa muscular, que tuve pues como aguantarle el choque, pero uy, fuertísimo. Recuerdo que el médico Osorio entró ese día pues como a auxiliarme y a mirarme, y le decía a Essien, es que, bruto, bruto, ¿cómo le va a hacer eso, bruto? Y ahí mismo Essien le decía, No lo ¿qué le entendía. va, qué le va a entender? Y entonces cuando yo veo que yo estoy ahí en la camilla de afuera, y Essien mira a Diarra como que, listo, cumplido la venganza, o bueno, como lo quieran llamar, la misión. Y esa pues es como una anécdota que recuerdo. Por salir a defender a Choli, me gané semejante patada del búfalo. Pero después, ¿a dónde pasaron Y, de ellos? y al mes resulta que compran a Essien al Chelsea como por 60 millones de euros. Y Bueno, yo dije, vea, ese man fue el que casi me mata con una patada. bueno, ahí usted tiene una cicatriz de Ahí esas. me quedó la cicatriz de 100, sí. Eso es una No, anécdota, sí. esa copa fue una invitación al club después Sí. de lo que habíamos hecho en Copa Libertadores y la buena imagen que dejamos en la final intercontinental. Eh, ¿Algo más para contar de PSV? No, ¿Ven tuvo la posibilidad de cambiar camiseta o no? sí, claro, con Filicocu, mundialista, selección Holanda. Sí, señor. Sí, ahí Buen tuve el recuerdo. privilegio y de enfrentar futbolistas que uno veía en la Champions, uno enfrentándolos mano a mano. Recuerdo que en el Lyon jugaba Careu, ese Delantero. delantero noruego, creo que medía casi 2 metros 10. Mm, Gigante, sí. Edgar Cataño y Samuel Vanegas, que eran los más grandes de nosotros, quedan le llegaban pequeños. a la cintura. Imagínate. Recuerdo que Cataño fue a chocarlo. Dijo, ay, mis huesitos. Y yo, mírele el lomo a ese man. ¿Quién negro que era Y bien ese man era un Cataño? mancancán así. Ujú. Entonces ahí es donde uno también se fijaba de la categoría de esos manes. Pues les competimos bien. Pero les competimos con fútbol. Recuerdo que usted le hizo un golazo, Mm, creo que al Lyon o al al, PSV. al PSV. Al PSV, un gol de media distancia y chao. Sáquela. Claro. Ahí ya, eh, yo en el 2006 ya salgo del Once Caldas. ¿Usted continúa o pasa a... ¿Usted jugó en Huila? Sí, yo continué, llegamos de la Copa de la Paz, yo continué. El técnico era Panelo, Ujú. eh, Carlos. Carlos Alberto del Panelo Valencia. Ya de ahí creo que trajeron a Víctor Luna. Creo que después llegó fue Víctor Luna. Jugamos la Recopa Suramericana, que la dirigió fue Bedot. Profe Bedoya. Bueno, no recuerdo bien si Víctor Luna llegó para el 2006. No, él llegó para el 2005, Ah, para el que 2005. con él iniciamos Copa Libertadores. Exacto.
Sí, que estábamos en grupos con con el, Chivas de con, Guadalajara, San Lorenzo ajá, y Cobreloa Cobreloa de Chile, de sí. Chile, Y ya después pasamos a la fase y nos tocó con Monterrey, que ahí fue cuando nos eliminó, con Tigres de con Tigres de Monterrey. Monterrey, sí. Eh, y después el profe Bedoya fue el que se hizo a cargo del equipo. En el 2006 llega Jaime de la Pava, Ah, Jaime de la Pava, donde hicimos un récord de puntos. Ya usted, Choli, ya se había ido. de Ecuador. Ahí estuvimos con Jaime de la Pava también. Hicimos un gran torneo. No se logró pues como el objetivo que era clasificar a octavo a cuadrangulares y el título, pero sí, pues sí, hicimos un buen torneo. Entonces, cuando se da el paso por Huila, En el 2008, eh, bueno, estuve con De La Pava, creo que De La Pava estuvo un año, después llegó Sachi Escobar fue el Santiago. que dio la orden pues para que me prestaran, porque él traía también su gente de Medellín, recuerdo que traía a Ganisa Ortiz, Sí. entre otros, entonces me prestaron al Huila 2008, donde fue una experiencia bonita, tuve la oportunidad de jugar otra final en mi carrera, lastimosamente pues no se pudo llegar al título, en esa época, el 2009 se la ganó Medellín, Mm, Independiente Medellín ganó ese título y ahí estuve 2 años, fue algo especial, fue un campeonato bonito con el Huila. Y regresé en el 2010 a jugar con el profe Juan Carlos profe. Osorio. Cumplí mi contrato en Neiva y bueno, regresé al club. Regresó para ser otra vez campeón. Me dio la oportunidad de estar acá con grandísima nómina, grandísimo plantel, Sí. futbolistas de mucha categoría, donde estaba Jaime Castrillón, estaba Dairo ya pues consolidado, Alexis Enríquez, Landazuri, ¿no era el portero? Núñez, Neco, Neco Martínez. la leyenda Henao, que llegué, yo creo, recuerdo que llegamos juntos a la presentación del equipo en el 2010, donde tuvimos la oportunidad de ser campeones nuevamente con el profe Osorio, que le ganamos la final a Tolima. Los títulos suyos con el Once Caldas fueron tres. Son Fueron tres. tres, 2003, 2004 y 2010. Subcampeón del mundo a nivel de clubes, subcampeón de la Recopa Suramericana y subcampeón con el Huila. ¿Y qué tiene de especial esa título del 2010? Mucho porque digamos que ya uno estaba entrando en años, ya uno ya estaba madurito y digamos que volver uno como a reencontrarse con lo que ya había vivido años atrás, de alzar copas, títulos. Entonces me doy por bien servido y bendecido de que el fútbol me dio la oportunidad de ser ganador, porque muchos futbolistas que conocí ni siquiera llegaron a un cuadrangular, o no saben qué es levantar una copa, modestamente lo digo, y yo tuve ese privilegio de lograrlo y para mí fue una bendición. Después de ese 2010 con Once Caldas, posterior a eso, ¿hay otro club o cuándo decide usted ya terminar con el... Bueno, cuando ya quedé campeón con el profe Osorio en el 2010, me quedé un año más, se terminó el contrato, no me lo renovaron y busqué pues como otras opciones. En el 2011, creo que segundo semestre, tuve la oportunidad de viajar a Ecuador, a jugar en el Manta. Allá estuve 7 meses. El Piripi Osman, paz descanse, fue el que me llevó. Ya después a él lo sacaron, entró un argentino y como pasa pues en todo equipo de fútbol, cada técnico viene también con su gente, con sus jugadores. Y ese día pues me tocó pues rescindir el contrato y ya me regresé a Manizales, estuve ya en el final con Cortuluá y ya finalicé. ¿Qué le deja Manizales como ciudad? Maniza- Por qué se radica usted acá? Manizales que me deja como ciudad todo. Acá me radiqué, acá logré todos mis objetivos y mis sueños profesionalmente como futbolista. Tuve lo más preciado que son mis hijos.
¿Cuántos hijos tiene Diego? Tengo 3 hijos, Tomás, Camila y Luciana. Acá me radiqué porque es una ciudad maravillosa, a pesar que al principio me costó y fue difícil por el clima, pero uno se adapta y nada, acá estoy Choli disfrutando de una ciudad bonita, tranquila, de gente muy amable, muy respetuosa, una ciudad muy limpia y la ciudad como dicen de las puertas abiertas, entonces acá estoy tranquilo. ¿Siente en las calles de Manizales el cariño Eh, o el respeto hacia lo que usted pudo lograr con el Once Caldas? en algunas personas sí, digamos que eh, en el gremio del fútbol, digamos que hay aceptación de parte y parte. Además porque pues yo todavía sigo activo jugando torneos aficionados, entonces siempre he sido competitivo, como usted lo dijo al principio, de principio a fin siempre demostré que mi carácter, no solamente afuera de la cancha, sino adentro, siempre lo conservé. Y por ahí uno tiene, digamos, sus encontronazos o sus roces con personas, pero pues todo queda en la cancha. Igual, por ahí uno a veces recibe más el reconocimiento por fuera, cuando de pronto estamos en Seniors Master, Sí. en otra clase de torneos, que de pronto de gente de acá de la ciudad, pero igual pues uno respeta todo eso. No somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Lamentablemente, muchas personas son de memoria corta y pues bueno, es entendible. Lo más importante es que mi familia, mi entorno, mi gente allegada le dé a uno el reconocimiento y el valor. De pronto, ¿qué le faltó a Diego Arango a nivel profesional en el fútbol eh, lograr o conseguir? Algo que le haya gustado. Pues yo estuve, pues me cuentan, no me no me consta, me cuentan que estuve a un paso de pasar a Vélez Sarsfield a raíz de ese partido que jugué, que Carlos Isqui, el técnico, preguntó en varias ocasiones por Diego Arango y me cuentan años después desde las oficinas que el presi Jairo, don Jairo pedía un montón de dinero como si fuéramos brasileños o argentinos y digamos que dañaba más que de un negocio. No sé si era cierto o no, tocará preguntárselo a don Jairo, pero sí recuerdo que ese señor Carlos Isquias preguntó por mí y bueno, hubiera sido una experiencia bonita Ir al fútbol internacional. ir al fútbol internacional, al fútbol argentino. Internacionalmente, pues digamos, salí a Ecuador, Mm. pero digamos, a un torneo más competitivo como Argentina, Brasil o Europa. Pero bueno, me doy por bien servido. Como te lo dije hace un rato, muchos futbolistas no tuvieron ese privilegio de llegar ni siquiera a un cuadrangular y bueno, yo los tuve todos gracias a Dios y me doy por bien servido. Tomás Arango, que los hijos son muy representativos para uno. eh, Camila y Luciana, pues yo las conozco. A Tomás lo tuve en divisiones menores. No fui entrenador de él, pero estuve en divisiones menores. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué siente? ¿Cuál es el sueño de él? Porque creo que es un muchacho que tiene condiciones. Sí, Choli, pues como papá me siento muy orgulloso de mi hijo, igual que de mis hijas, pero puntualmente hablando pues de mi hijo varón, que pues está por ese camino del fútbol, digamos que sacó los genes del papá. Dicen que los papás no somos objetivos, pues yo trato de serlo con mi hijo porque yo soy el primero en juzgarlo y decirle que está haciendo bien y que no está haciendo bien. Lo aconsejo para que haga las cosas de una forma diferente. Si está indisciplinado o si esto o lo otro, trato de pues eh, tener un poquito mano dura con él, pero él ya tiene que tener también un control emocional y saber a qué se debe enfocar o qué es lo que quiere, como me pasó a mí. Yo me enfoqué, tuve disciplina y tuve la bendición de lograr tantas cosas.
Veo que mi hijo tiene mucho potencial. Para mí es un honor y un orgullo que el ídolo Juan Carlos Henao lo tenga ahí en la selección Caldas. Siento que, digamos, no le valoran mucho el potencial que él tiene. No sé si sea pues, de pronto por el biotipo, porque de pronto no es un jugador, digamos, de fortaleza física o que mida como hoy en día, que eso es uno de los requisitos para jugar fútbol, que tienen que medir un 85, 1,90 para jugar. Porque si fuera así, entonces ni Neymar, ni Maradona, ni los grandes futbolistas hubieran jugado fútbol, ¿cierto? Entonces es como contradictorio y a veces uno tiene como que tragar entero porque usted que lo acaba de decir también lo dirigió. eh, el pelado tiene potencial, tiene condiciones. De hecho, hoy subí unos estados porque me enorgullece también Que le vaya potencial, bien. que le vaya bien, exacto, y valorarle todo lo que él muestra y el esfuerzo. En estos días hablaba con él y a modo pues como anecdótico, lloraba y me decía, papá, es que yo soy bueno, ¿por qué no me convocan? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué esta otra persona, si de pronto no tiene las cualidades o las condiciones que yo sí puedo entregar? Entonces yo dije, papá, hijo, el fútbol no es fácil. Hay que tener paciencia, hay que tragar entero, hay que trabajar el doble, porque conmigo también pasaba igual. Me traían y me traían futbolistas eh, Por encima, por encima, con mayores contratos, con más pergaminos, y yo con trabajo calladito y moliendo, como se dice en el fútbol, me ganaba las cosas. Yo sé que hay cosas externas del fútbol y ahora más que nunca con todo ese tema que se maneja de empresarios, de manager, de muchos otros aspectos, es complicado. Yo me siento impotente cuando yo lo veo por fuera, sabiendo que puede entregar y tiene potencial porque es bueno. Yo como papá no me voy a meter mentiras. Si no tuviera la capacidad que él tiene, yo le diría, hijo, dedícate a estudiar, vamos para la universidad o busquemos otra disciplina, otro deporte. Porque es que uno que jugó el fútbol, uno no se puede echar mentiras. Y objetividad sí tengo que tener. Pero si tiene capacidad y condiciones, Choli, marica, uno tiene también que valorarle eso a los hijos. mm, Y yo trato de levantarlo y todo. Luis Manuel Quiñones también está ahí. Pero pues uno a veces se pregunta, marica, jugó fútbol y entonces. Pero pues bueno, el carácter y la personalidad no es para todo el mundo y es difícil, pero trato pues de levantar y animar mucho a mi hijo cuando se agobia, cuando se cae. Yo, papi, ahí es donde está la fortaleza y la capacidad, el que se levanta de las frustraciones. Si usted se queda ahí y no lo intenta más, pues es un perdedor. Tiene que levantarse y seguir. Algo falta, demuestra más. No te quedes solamente con las condiciones que tienes, hijo. Tienes que tener tienes que saber y demostrar que tienes que tener un nivel superlativo para ser observado, para ser valorado. Entonces, para adelante. Entonces, me tocó mucho cuando lo vi llorando, claro. pero bueno, para adelante. Bueno, Diego, sígalo apoyando, que yo creo que para él es muy importante. Le quiero agradecer por el tiempo, por estar aquí en la zurda de Soto, felicitarlo por esa carrera que hizo como profesional, por la amistad que tenemos, eh, por ser leyenda del Once Caldas, porque 3 títulos en el club hablan de todo lo bueno que hizo. Esto es para toda la gente, conozcan un poco más de estas personas, grandes personas que hicieron historia en el Once Caldas. Muchas gracias por estar aquí apoyándonos. Suscríbase, compartan con sus amigos, lo leemos en los comentarios y atentos a las próximas podcasts que vamos a tener. Diego, muchas gracias. Se sabe que este es su espacio también, su canal, cuando quiera. Un abrazo fuerte y éxitos en su vida. Bueno, Choli, muchísimas gracias por la invitación. Pasé un momento muy agradable. Nuevamente, gracias. Igual a los chicos de la producción. Me hicieron sentir muy bien y nada, a la orden siempre cuando
cuando necesiten. Muchas gracias. Hasta luego.